Hola chicas, a continuación daremos inicio a la clase en la cual se conocerá la pauta de la evaluación inicial. La evaluación inicial es un informe que usted con su trío de práctica pedagógica debe presentar sobre las características de su centro de práctica en el cual está haciendo sus intervenciones pedagógicas. Es un trabajo muy importante que da las primeras luces para que usted después pueda planificar su trabajo de la mejor manera. Para ello vamos a dar en primer lugar algunas ideas fundamentales en relación al concepto de evaluación inicial, de evaluación y de cuáles son las consideraciones que usted debe tener en cuenta para desarrollar este informe. Si bien es cierto, esta es la clase en la cual se explica la pauta de evaluación inicial, después usted tendrá un periodo en la plataforma para desarrollar este trabajo junto a sus compañeras de práctica. Cada trío presenta un informe de evaluación inicial, por lo tanto, una de las personas del trío debe ser la responsable de subir y enviar a la plataforma en la fecha que corresponda. Si ustedes revisan en la actividad que corresponde a informe de evaluación inicial, se van a encontrar con la pauta con la cual deben elaborar este informe, la forma en la cual usted debe trabajarla, que va a ser a través de un documento Google Doc, y finalmente cómo subir y alojar la tarea en el espacio que corresponda. Vamos a comenzar entonces señalando de que cuando nosotros hablamos de la evaluación inicial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto nos va a permitir desarrollar y tener claridad de los aprendizajes más significativos que los estudiantes tienen. Ustedes saben que el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que tiene un sentido y un significado para el niño. Por lo tanto, si usted planifica de manera que responda a las necesidades y los requerimientos de cada uno de los párvulos, por supuesto estará desarrollando y estará potenciando aprendizajes significativos en esto. Quiero destacar una idea dentro del aprendizaje significativo que tiene que ver con la utilidad de este aprendizaje en la vida cotidiana del estudiante. Nosotros lo que queremos es que ustedes desarrollen intervenciones pedagógicas que realmente respondan a las características de los niños, que realmente respondan a lo que los niños de las edades los cuales ustedes están trabajando realmente entreguen aquellos aprendizajes que son de calidad para ellos y que les permitirán un desarrollo en su vida futura. No olviden que el nivel en el cual ustedes trabajan requiere de una serie de elementos para motivar y estimular el pensamiento. Si bien es cierto, muchas de las cosas que ustedes tal vez enseñan el día de hoy no se van a ver inmediatamente reflejadas, esto se va a reflejar a partir de algunas semanas o meses más. Cuando uno piensa en el concepto de evaluación inicial, lo primero que uno tiene que preguntarse es cuáles son los contenidos que yo debiera desarrollar o cuáles son los contenidos que a partir del desarrollo de esta evaluación inicial yo debiera considerar en mi práctica a futuro. En este sentido, ustedes van a recoger a partir de toda la información, a partir de los distintos instrumentos que ustedes elaboren para hacerse cargo de la realidad, van a recoger algunos saberes culturales que son propios de los contextos de los niños y los cuales debieran estar agrupados en función de distintas categorías. Categorías como por ejemplo el lenguaje, desde las relaciones lógicas, desde el lenguaje verbal y los lenguajes artísticos, desde la construcción de la persona, considerando para ello la autonomía, la identidad y la convivencia, y finalmente como seres sociales en relación a los grupos humanos y los seres vivos y su entorno. Si ustedes hacen una buena evaluación inicial, si ustedes hacen una evaluación inicial comprometida, responsable y rigurosa, van a tener una claridad enorme sobre cuáles son los contenidos que ustedes debieran abordar en su práctica pedagógica, considerando la integralidad del niño y así dar respuesta a las características y necesidades que ustedes determinen. Un elemento importante dentro de la evaluación inicial es que lo más probable es que ustedes, de acuerdo a los grupos con los cuales están trabajando, en ocasiones determinen que hay ciertos aspectos que están más favorecidos que otros.
En ese sentido, la evaluación inicial, ¿qué es lo que hace? Permite que usted tome decisiones, permite que usted determine junto a su equipo de trabajo, educadora, técnico y compañeras de práctica, cuáles son aquellos elementos que tal vez cada una de ustedes debiera priorizar de acuerdo a los grupos de niños con los cuales va a trabajar. Recuerden que cada una de ustedes se hace cargo de un grupo dentro del gran grupo del nivel. Por lo tanto, todas van a tener tal vez situaciones distintas de enseñanza. Si bien es cierto, en algunas puede coincidir que las tres van a trabajar la autonomía como referente primordial dentro de su práctica pedagógica, eso no quita que alguna de las personas que están dentro de los tríos de práctica puedan priorizar, así como lo priorizan en la autonomía, puedan priorizar también en otros elementos. En definitiva, lo que les quiero decir es que ustedes van a tener con la evaluación inicial un panorama completo de cuánto saben los niños. La idea es que ustedes se hagan cargo de aquellos aprendizajes que están en menores niveles. Una vez que ustedes tengan claro quiénes van a ser los niños con los cuales ustedes van a trabajar específicamente, cada una o en grupo pueden determinar aquellos ámbitos en los cuales ustedes van a centrar su práctica pedagógica. La evaluación inicial o la evaluación diagnóstica, como también se le llama, permite determinar ciertos elementos como las necesidades de los niños, las fortalezas, pero también los objetivos a trabajar. Para ello es importante, en primer lugar, tener muy claro cuál es el nivel evolutivo al cual yo le voy a aplicar esta evaluación inicial. Es decir, el rango etario, las características de desarrollo que ustedes ya han visto en cursos anteriores en el plan común. Ustedes ya han tenido algunas sesiones de práctica, por lo tanto, ustedes de una u otra manera ya pueden determinar cuáles son los intereses y las necesidades de los niños. ¿Por qué es importante considerar los intereses? Porque de esta manera usted puede plantear situaciones de aprendizaje en las cuales el niño pueda entregar una respuesta. Por ejemplo, si en su nivel de práctica los niños les gusta disfrutar del juego a través de rondas, a través de canciones, tal vez la actividad a través de la cual yo voy a observar cuánto saben los niños, la puedo planificar a partir de un juego, de una ronda, en la cual a partir de la expresión oral, a partir del razonamiento que los niños tengan, puedo ir levantando datos que me permitan evaluar el nivel de desarrollo de esto. Del mismo modo, al momento de pensar en una evaluación inicial, nosotros además de evaluar conceptos, también podemos evaluar actitudes y procedimientos. Mayoritariamente en su nivel, lo que ustedes más van a recoger tiene que ver con actitudes y procedimientos. No olviden que usted está en un nivel de primer ciclo, donde en el nivel sala cuna y nivel medio muchas veces los niños, más que conceptos, van a reflejar a través de acciones cuál es su zona de desarrollo real. En esta imagen, lo que queremos destacar es que la evaluación inicial a ustedes de una u otra manera las ayuda para determinar cuáles son las fortalezas que poseen los niños de su nivel para iniciar el aprendizaje. Estas fortalezas a ustedes les van a permitir determinar la zona de desarrollo real del niño, es decir, qué es lo que efectivamente sabe, qué es lo que efectivamente el niño en esta etapa hace y desarrolla. La zona de desarrollo real es fundamental para poder determinar aquellos elementos que yo voy a trabajar a lo largo de mi práctica pedagógica. Esta construcción, que es una construcción que está en constante proceso, porque el niño lo que aprende hoy lo puede complejizar el día de mañana, permite que ustedes tengan muy claro cuáles son los intereses con los cuales el niño aprende, que ustedes tengan claro los conocimientos previos y su nivel de desarrollo. No se olviden nunca de que la zona de desarrollo real es lo que a ustedes les permite poder planificar semana a semana.
Cuando ustedes planifiquen, cuando ustedes elaboren algunas situaciones de aprendizaje para determinar los datos de la evaluación inicial, no olviden nunca preguntarse, ¿qué es lo que necesita aprender el niño? Olviden la pregunta, ¿qué es lo que yo como adulto, educador, quiero enseñarle a los niños? No se olviden de que la evaluación inicial les va a entregar información sistematizada que ustedes no poseen y que a partir de ella van a poder desarrollar de mejor manera todas las actividades que van a desarrollar a lo largo de su práctica pedagógica. Hablemos un poquito ahora de la evaluación y los procesos de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, si tuviéramos que destacar las principales ideas o los principales fundamentos de la evaluación, podemos señalar que esta es una de las tareas más importantes para el profesor. Ustedes ya saben que la evaluación permite tomar decisiones. La evaluación a través de los datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, permite determinar cuál es la zona en la cual el niño se encuentra para poder motivarlo y para poder desafiarlo a avanzar a su zona de desarrollo próximo. Tiene realce en su dimensión formativa. No olvidemos que la evaluación se desarrolla en distintos momentos. Hay evaluaciones formativas, hay evaluaciones que son calificadas, ¿no es cierto? Y el concepto de formativo dentro del concepto de evaluación es lo que le permite a usted saber qué es lo que hace el niño, pero también le permite conocer cómo usted está enseñando, preguntarse qué es lo que está haciendo bien, qué debiera mejorar o por qué el niño está aprendiendo lo que está aprendiendo. ¿No será que yo como educador tal vez no estoy entregando las mejores informaciones, las mejores instrucciones, o no será que los recursos que estoy utilizando no son los más adecuados? Cuando hablamos de la dimensión formativa, tiene que ver con ese elemento en el cual el educador cuestiona su actuar, en el cual usted como estudiante en formación puede modificar para mejor sus prácticas futuras. Evaluar los aprendizajes esperados también depende del estilo de aprendizaje y la situación de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Muchas veces nuestras formas de enseñar van a responder a nuestras formas de aprender. Por lo tanto, es muy importante considerar a la hora de la evaluación los estilos de aprendizaje que poseen los niños. Hay que tomarse un tiempo en la evaluación inicial para descubrir cómo el niño aprende, cómo se le hace más fácil y se facilita este proceso en él. Recuerden que para ello pueden utilizar la observación, pueden utilizar el reporte que el educador en el aula va haciendo con ustedes. No se olviden que el observar es primordial dentro de la evaluación inicial. Y finalmente, ¿para qué evaluamos? Evaluamos para determinar las necesidades y dar las mejores respuestas educativas en función de lo que el currículum nos pide. Se evalúa no solamente para tener un tiempo de trabajo, se evalúa para obtener datos, para saber qué es lo que necesitan los niños y de esa manera tomar las mejores decisiones para futuras acciones de enseñanza. En este sentido, la evaluación diagnóstica o inicial se realiza al comienzo del proceso pedagógico, respecto a todas las líneas de acción que involucra el PEI, niños y niñas, equipo, familia y comunidad. El PEI o Proyecto Educativo Institucional es el primer instrumento que es importante revisar. ¿Por qué? Porque el PEI nos da los lineamientos generales con los cuales trabaja la institución. Respecto a los párvulos, debe proporcionar la información más completa posible sobre su crecimiento, desarrollo, necesidades, capacidades y fortalezas en relación a los aprendizajes esperados. También se deben diagnosticar formas y estilos de aprender de los niños o niñas. Reitero que este aspecto es fundamental para después saber qué tipo de intervenciones o de qué manera tengo que plantear yo la forma de enseñar al grupo de párvulos. ¿Para qué nos sirve la evaluación diagnóstica? La evaluación diagnóstica se va a utilizar para la planificación educativa general, porque me va a entregar un mapa, me va a entregar indicaciones que me van a orientar
en mis intervenciones futuras. Los instrumentos a través de los cuales yo evalúo en la evaluación diagnóstica pueden ser externos, propios o ambos. Si pensamos en instrumentos externos, podemos socializar con las educadoras pautas de evaluación que ellas ya tengan otorgadas tanto por Junji o por Integra. Ustedes también pueden elaborar sus propias pautas de evaluación y, ¿por qué no?, integrar ambos. Tener información desde pautas que ya están socializadas y que son conocidas por las educadoras, algunos elementos que les permitan a ustedes mismas recoger información, combinarlos y sacar la información más rica y más adecuada. Finalmente, la evaluación diagnóstica debería considerar los ámbitos para el desarrollo, los núcleos correspondientes y los aprendizajes esperados que se busca que los niños y las niñas logren. ¿Qué se quiere decir con este último punto? Que ustedes, para poder elaborar su evaluación diagnóstica, tienen que mirar la totalidad de las bases curriculares, desde sus núcleos, desde sus ámbitos y desde sus aprendizajes. En este sentido, como lo más probable es que ya existan evaluaciones diagnósticas elaboradas en los centros educativos, ustedes debieran considerar aquellos datos para de esa manera centrar la mirada en los ámbitos que socialicen que son de prioridad con las educadoras de párvulo. Hecha ya la introducción de lo que es el concepto de evaluación inicial, a continuación les voy a presentar la pauta de evaluación inicial a través de la cual ustedes tienen que hacer su trabajo. La evaluación inicial tiene por objeto el conocimiento del marco general en que va a tener lugar la acción docente. Esto significa tener en cuenta no solo el punto de partida de los niños, sino el punto de partida de la institución educativa, de la familia y la comunidad. Para eso, para dar cuenta de todos esos elementos, es que ustedes deben elaborar un informe que considere los 8 puntos que a continuación se señalan. En primer lugar, los antecedentes de la institución. En segundo lugar, los antecedentes del nivel. En tercer lugar, la planificación y organización de las actividades. En cuarto lugar, el panorama familiar y aspectos de la cultura local. La caracterización del grupo de párvulos, conclusiones, bibliografía y anexos. A continuación vamos a ir explicando uno a uno los puntos que usted debe considerar a la hora de elaborar su informe. Cabe destacar que un elemento importante es el tiempo en el cual usted recoge la información. Para poder elaborar una buena evaluación inicial, usted debe contar con un tiempo en el cual observe, en el cual entreviste, en el cual usted aplique una serie de instrumentos que luego, al momento de analizarlos, le permitan a ustedes responder a cada uno de los puntos que a continuación se señalan. En primer lugar, cuando hablamos de los antecedentes de la institución, ¿qué es lo que nosotros esperamos en un informe de evaluación inicial en este punto? Aquí se espera que el estudiante o el grupo de estudiantes presente cuál es el contexto y cuáles son los antecedentes de la institución, dónde se ubica, dónde está, cómo surge, quiénes trabajan en ese lugar, dónde está ubicado socialmente, cuáles son los espacios en los cuales se encuentra ubicado este jardín infantil o esta institución educativa. Usted debe entonces dar una breve descripción de qué es y dónde está ubicado ese jardín infantil. En función de ese contexto, cuáles son las posibilidades que ustedes tienen para poder desarrollar su práctica pedagógica. Contamos con redes de apoyo externas, contamos con espacios internos dentro del jardín donde podamos desarrollar nuestra intervención educativa. Si se dan cuenta, usted aquí hace una presentación de la institución en general. Para centrarnos en el nivel, vamos al punto número 2. En este punto, usted debe señalar el nivel en el cual está haciendo su práctica, la edad promedio de los niños y niñas del nivel, presentar una lista con los nombres de los niños y niñas, el nombre de la educadora a cargo, el nombre de la técnico y otros antecedentes que a ustedes les va a permitir tener claridad del equipo de trabajo con el cual usted trabaja diariamente. En este sentido, es importante señalar, además de las edades, cuáles son algunas de las características principales que usted observa en los niños.
Tal vez también sería interesante mostrar dentro de los antecedentes del nivel cuál es la organización diaria o la rutina con la cual el jardín y el nivel funcionan. Se pueden presentar como una lista, ¿no es cierto?, donde usted en conjunto con la educadora o la educadora le puede proveer esta información en el sentido de que usted tenga claridad de cuáles son los distintos espacios que los niños desarrollan durante toda la jornada. Otra forma de presentar la organización del tiempo también puede ser a través de imágenes en las cuales usted presente de manera muy clara cómo se organiza este nivel, cómo se distribuyen los niños, cuáles son las principales actividades que los niños realizan, entre otros. En relación al punto 3, planificación y organización de las actividades, aquí hay ciertos elementos que usted no debe olvidar a la hora de presentar su informe. En primer lugar, le recomendamos señalar qué tipo de planificación se utiliza en el aula. Se utilizan planificaciones diarias, se utilizan planificaciones semanales, se utilizan planificaciones con el formato de la institución en la cual usted está haciendo su práctica. Es muy importante considerar este punto, pues usted debe seguirlo y usted debe trabajar en función de lo que la institución y el nivel le están pidiendo. Usted debe hacerse cargo, conocer los tipos de planificaciones que se utilizan para que así no rompa la dinámica de enseñanza que ya se lleva en el nivel y pueda dar respuestas efectivas a las necesidades de su educadora. También aquí, en la planificación y organización de las actividades, usted debe dar cuenta de los recursos didácticos que se utilizan con mayor frecuencia en el aula. Para eso, usted debe observar su espacio, usted debe observar su aula, así como los espacios externos del jardín infantil. Muchas veces en los jardines infantiles se ocupan patios techados y se distribuyen los tiempos de trabajo. Usted tiene que tener claro cuáles son los espacios y los tiempos en los cuales se utilizan espacios compartidos. En cuanto al aula propiamente, usted debe señalar cuáles son los principales recursos con los cuales ustedes cuentan para poder desarrollar sus intervenciones pedagógicas. Hay ficheros educativos, hay ficheros de asistencia, la sala cuenta con rincones, la sala tiene una ambientación que sea propicia para las edades de los niños. Debe señalar cuáles son los recursos didácticos que se utilizan mayoritariamente y de qué manera usted se puede hacer cargo de ellos. También tiene que señalar cuáles son las formas de enseñanza y evaluación utilizadas. Para eso le recomendamos conversar con su equipo de trabajo y consultarle a su educadora. ¿Cuál es la forma de enseñanza a través de la cual usted propicia los procesos pedagógicos en los niños? ¿Y cuáles son los tipos de evaluación que se utilizan mayoritariamente? De esta manera, usted podrá seguir el modelo de la educadora para no romper con las dinámicas de enseñanza. ¿De qué forma se utilizan las bases curriculares o los referentes curriculares que nos entrega el Mineduc en el jardín infantil? También es un elemento que usted debe considerar a la hora de elaborar la planificación y organización de las actividades. Y finalmente, plantear la organización del trabajo en equipo, es decir, cómo usted con sus compañeras de práctica y su equipo pedagógico de aula toman acuerdos y toman decisiones en función de cómo van a llevar a cabo esta práctica pedagógica, cuáles van a ser los roles, las responsabilidades de cada uno, los espacios en los cuales ustedes van a poder dar cuenta de sus intervenciones educativas. Si se dan cuenta, los dos puntos anteriores, los antecedentes de la institución y los antecedentes del nivel, ustedes deben presentar información más bien cuantitativa. Señalar el nivel, señalar la edad, el nombre de los niños, el nombre de la educadora, el nombre de la técnica. Todos estos son datos que ustedes presentan, pero que no tienen mayor incidencia sobre ellos. Al contrario, ya en la parte 3, en la planificación, usted debe presentar cuáles son los tipos de planificación utilizada en la institución, pero a la vez usted debe señalar cómo ustedes como trío de práctica pedagógica
van a intervenir dentro de este tipo de planificación. Cómo ustedes se hacen cargo de los formatos de planificación, el dominio que tienen de esto, los acuerdos a los cuales lleguen con sus equipos de trabajo. En relación a los recursos didácticos, no basta con hacer un listado de aquellos elementos con los cuales ustedes pueden contar en el aula, sino que lo más importante es cómo estos recursos didácticos usted puede utilizarlos. ¿Tiene acceso para ello? ¿Son recursos didácticos que solo utiliza la educadora? ¿De qué manera usted puede utilizar esos recursos didácticos? Con las formas de enseñanza lo mismo. ¿De qué manera enseña el educador y cuáles son las pautas de evaluación que utiliza mayoritariamente o los instrumentos de evaluación que utiliza mayoritariamente? Usted señala cuáles son los aspectos que hoy día se llevan a cabo, pero también indican cómo ustedes como trío de práctica se hacen cargo de esto. ¿Van a utilizar las mismas formas de enseñanza y las mismas pautas o van a ir variando? O de acuerdo a la orientación de la educadora, ustedes van a poder implementar otras formas de enseñar. Si se dan cuenta, en el capítulo 3 de planificación y organización de las actividades, además de presentar la información que el medio les proporcione, ustedes ya tienen que ir planteando cuáles son aquellas formas a través de las cuales ustedes se hacen cargo y participan dentro del nivel educativo. El cuarto punto tiene que ver con el panorama familiar y aspectos de la cultura escolar. Todos sabemos el impacto y la importancia que tiene el trabajo de la familia, la comunidad y la escuela. Por lo tanto, este aspecto es primordial dentro de su evaluación inicial. ¿En qué sentido? En que usted debe presentar e indicar las principales características del entorno familiar y cultural local de los párvulos. Para ello, se sugiere tomar una muestra de participantes y aplicar entrevistas. Es en este momento donde usted tiene que generar las primeras acciones de contacto con la familia. Puede ser a través de entrevistas en las cuales las puede aplicar ustedes o las pueden aplicar con apoyo de la educadora. Muchas veces las educadoras ya tienen antecedentes familiares que ustedes pueden recoger, pero las invitamos a que de una u otra manera a ustedes, aunque sea una pequeña muestra, puedan interactuar directamente a través de conversaciones o entrevistas con una pequeña muestra que les permita recoger los datos que ustedes van a requerir. De manera que ustedes van a señalar las características del entorno familiar, pero al igual que en el punto 3, ustedes deben decir, frente a estas características, frente a estas posibilidades del entorno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para seguir integrando a la familia y para seguir desarrollando un trabajo de participación y de integración a la comunidad educativa? Llegamos entonces a la caracterización del grupo de párvulos. Es aquí cuando nosotros miramos específicamente la caracterización del grupo de niños con los cuales nosotros estamos trabajando. En este punto, ¿qué es lo que se espera? Se espera que ustedes presenten los resultados de la evaluación inicial. Para ello, debe presentar una ficha por niño del nivel, de manera de poder determinar los criterios con los cuales se distribuirán los niños, señalar la forma de distribución de los párvulos como equipo de trabajo. En la caracterización del grupo de párvulos, ustedes lo que deben hacer es, previamente, recoger información pedagógica a través de la observación, a través de los datos que les entreguen las educadoras o a través de los distintos datos que ustedes puedan recoger directamente en su práctica pedagógica. Una vez que ustedes han aplicado distintos instrumentos evaluativos, deben desarrollar por cada niño un comentario o un análisis que dé cuenta de cuál es su zona de desarrollo real, qué es lo que ese niño sabe y puede hacer en este minuto. Para ello debe identificar al niño que está presentando, dar una breve descripción de sus características y, como sugerencia, considerar la estructura de las bases curriculares para poder hacer la presentación de la información. Es decir, cada una de ustedes después va a tener una ficha personal e individual por niño que les va a permitir tomar las mejores decisiones pedagógicas. Una vez que se ha hecho la caracterización del grupo de párvulos de manera general, se sugiere
que en compañía de su educadora del nivel y de su equipo técnico del aula, se distribuyan a los niños en función de criterios o características que en conjunto consideren que sean las más apropiadas. Por ejemplo, tal vez una persona o el trío de práctica pedagógica va a dividir a los niños en función de sus edades. Tal vez en otra realidad educativa se van a hacer la distribución de los niños en función del desarrollo. Y tal vez en otras instituciones educativas el nivel de desarrollo es tan homogéneo que van a hacer una división y una agrupación aleatoria. Llegamos al apartado de conclusiones. En este apartado de conclusiones usted debe señalar los aprendizajes que considerará durante el semestre y por lo tanto debe señalar también su plan de trabajo. Las conclusiones que se presentan aquí deben dar cuenta de la toma de decisiones de cada uno de los integrantes del trío. Por lo tanto, cada una de ustedes debe señalar cuáles son los aprendizajes que considerará a trabajar con los niños. No olvide que usted a esta altura ya tiene claro cuáles son los niños con los cuales usted trabajará en sus intervenciones pedagógicas. Por lo tanto, debe señalar en función al desarrollo de ese grupo de niños cuáles son los aprendizajes que va a considerar y cuál va a ser su plan o su ruta de trabajo. En relación a este punto, cabe señalar que el plan de trabajo puede ser compartida entre el trío de práctica. No obstante, tal vez en algunas situaciones específicas, cada una de ustedes va a tener que desarrollar un plan de trabajo en función de las características de los niños. El plan de trabajo se sugiere que lo haga considerando aquellos aspectos que están más desfavorecidos o que son una debilidad hoy día en el desarrollo del niño. Hacerse cargo de él y trabajarlo durante todo el semestre para así, a final de semestre, evidenciar cuál es el nivel de logro que usted pudo propiciar con los niños con los cuales usted está trabajando. Una parte no menos importante dentro de un informe es la bibliografía. Para eso, ustedes ya desde el semestre pasado, al elaborar su carpeta de lecturas, conocen las normas APA, conocen las formas de cómo citar y referenciar los documentos. Recuerde que un buen índice de referencias bibliográficas es un índice que se ordena alfabéticamente, que tiene una estructura en relación al tipo de texto que se está presentando y le sugerimos tomar este modelo como un modelo que puede copiar, que puede utilizar para desarrollar su bibliografía. En los anexos. Los anexos es un apartado muy importante de este informe, pues presenta las evidencias a través de las cuales usted desarrolló y recogió información a lo largo de este proceso. En los anexos lo que prioritariamente se solicitan son los instrumentos de recogida de datos que se aplican a la familia, a la comunidad educativa y a los párvulos. Para ello, usted debe presentar los documentos en blanco, las pautas de los distintos instrumentos que usted puede utilizar. Por ejemplo, la entrevista que se aplicó a la directora, a la educadora para recoger datos de la institución y del nivel. Por ejemplo, el cuestionario que se aplicó a distintos agentes de la comunidad o, por ejemplo, la ficha de observación que usted utilizó para evaluar el nivel de desarrollo de sus párvulos. Si se da cuenta, cada estamento debe contar con instrumentos concretos de aplicación y de recogida de información. Bien, chicas, con esta presentación ustedes tienen las principales orientaciones para poder desarrollar su informe de evaluación inicial. Recuerden que este informe de evaluación inicial es un instrumento que se evalúa, que se califica, tiene una ponderación dentro del semestre y es un recurso que a ustedes les va a permitir dar los primeros pasos en cuanto a la planificación del proceso pedagógico en sus instituciones educativas. Este informe debe presentarlo en la fecha que corresponde de acuerdo a la actividad que está presente en plataforma. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en entrar al foro Novedades,
a nuestro grupo de Facebook, el cual estará activo para responder a todas las necesidades que ustedes tengan.